Hola chicos y bienvenidos otra vez al canal. Hoy jugamos dos partidos contra un maestro FIDE, que es un chico que yo conozco desde la universidad. Y la verdad no nos cruzamos mucho, pero me dio la posibilidad de jugar otros dos partidos con él. Digo otro porque ya jugué unos partidos cuando hace bastantes años. Y a la fin de este video me va a comentar cómo es mi nivel comparado a cuando jugamos la última vez. Así que espero que le guste el video. Van a ser dos partidos rápidos, 10 más 5. Y antes que lo deje al video, les quería decir que voy anunciando mi primer torneo de ajedrez al dente en Lichess. Siempre formato 10 más 5, siempre rápido. Y el torneo va a ser el próximo domingo, o sea, no domingo 4, el de la semana después. O sea que va a ser 4 más 7, chicos, 11, creo. Domingo 11 a las 4 de la tarde, horario de Buenos Aires, 9 de la tarde o de la noche, horario de España y de Italia. Así que súmense mucho, yo voy a dejar en el primer comentario el link para sumarse. Así que se sumen en muchos que vamos jugando juntos. Ahora lo dejo los partidos. Y si les gusta el video, dejen un like, un comentario o lo que prefieren. Un abrazo a todos. Bueno, el primer partido yo jugué con negras. Y ya arrancamos mal. Él jugó E4 y yo, como estoy aprendiendo a jugar la siciliana, fidelmente jugué C5. Arrancamos así, jugando, y se quedó una siciliana abierta. Fíjense por lo que no juega en esta apertura, que él ahora ya no puede empujar el peón, porque con dama 5 tengo atasco doble a rey y peón. Y no hay manera de defenderse sin perder el peón. Así que él claramente lo sabía, porque la conocía 100 veces mejor como la conozco yo. Esta apertura, yo desarrollo el caballo y él anda desarrollando el alfil. Yo juego D5 porque me dijeron que si uno puede jugar D5 es lo mejor que puedes encontrar si jugar la siciliana. Así que, bueno, chicos, yo lo disfruté y nada, entonces jugué D5. Él acá me sorprendió mucho cambiando los caballos, porque la verdad yo pienso que me sentía cómodo a comer el caballo y tener un centro bien protegido, pero claramente él la conoce mucho mejor que yo, así que me imagino que tenga esta sea teoría o sea algo que él estudió. Yo la verdad todas las veces que me comen ahí yo sigo sintiéndome bien, por lo menos por la poca experiencia que tengo en la siciliana. Él en roca, yo desarrollo el alfil. No como el peón porque después si no me cambia la dama y no me gustaba mucho cómo andaba. Así que él ahora que moví el alfil defendiendo la dama, ahora sí anda defendiendo el peón. Yo enroco y él mueve la dama centralizándola. Yo acá elijo ser un poquito más ofensivo y arrancar jugando acá. La verdad yo pensé que poner al costado o hacerlo volver atrás no eran todas buenas opciones para el caballo. Así que me sentía bastante cómodo también porque una vez que él vuelve acá o vuelve acá, yo siempre puedo seguir. Tengo tiempo para poder proteger a este peón y crear una estructura que sea bastante sólida. Claro, puede sufrir jugada como esta, ¿no? Claramente es muy típico estructuras que son defendidas así y andan en esta dirección. Anda en esta dirección, que haya rupturas con jugadas como F4 de su parte. Pero bueno, ahora vamos a ver que él volvió, yo defendí el peón y él volvió a jugar esta jugada claramente para poner el caballo en posiciones que sean mejores de cómo estaba antes. Capaz de agarrar esta casilla que estaba protegida y ahora ya no lo es más. Yo acá desarrollo el alfil porque yo sé que algo va a quedar en una de estas casillas, ¿no? Que sea un alfil, que sea un caballo, algo acá va a quedar. Así que tengo que tener un poquito de control. Capaz que lo puse acá también para cambiar, no solo para amenazar algo. Él acá juega esta. La verdad acá yo esta no la entendí, porque por lo menos por lo que pensé yo es que yo acá iba a poner el alfil acá y me sentía cómodo poniéndolo acá. Claramente él vio mucho mejor que yo que esto no es algo que para nada gana, ¿no? O sea, no gana ningún tipo de calidad, no gana absolutamente nada, porque la verdad
siempre va a poder cambiar después mi alfil y mi peón capaz que se quede en una posición medio incómoda acá. Así que bueno, me parecía muy linda esta casilla para mi alfil, la verdad que simplemente él mueve la torre y no pasa nada. Acá es cierto que me queda un peón en el aire, ¿no? Si han notado bien, también en la jugada anterior estaba en el aire. Pero bueno, yo le estaba amenazando la torre, así que tenía tiempo antes de amenazar en la torre. Uf, no, terrible lo que acabo de hacer, chicos. Terrible. Bueno, no vieron nada, no vieron nada, no vieron nada. Y así que él, después de mover la torre, yo voy defendiendo mi peón y él me juega esta. O sea, amenazándome mi torre. Yo me voy moviéndola acá también porque voy indirectamente a defender este peón, ¿no? Porque bueno, ahora tenemos como jugada esto y acá está defendido ambos por la dama y está defendido también por mi torre. Así que acá todo bien. Esta jugada no la vi nada. Y esto, verdad, me molesta un poco porque es un error que no habría tenido que hacer. Igual vamos a ver que no perdí por esta jugada exactamente. Pero es cierto que esto está muy mal. Porque habría tenido que verla. Esta. Y porque me anda amenazando exactamente dos piezas, ¿no? Así que no está nada bien que yo esta no la haya visto. Bueno, voy moviendo mi dama, claramente. Por suerte, acá él capaz que no tiene jugada de este tipo. Capaz que no tiene jugada de este tipo porque yo después capaz que tengo esta, ¿no? Y acá esto está en el aire, esto está en el aire. Y después de comer esto, yo capaz que puedo comer acá. Y él tiene que comerme acá y yo como acá. Así que esta posición capaz que está... Él no podía, ¿no? Pensaba que podía comer acá, pero la verdad no podía. Esto fue suerte de mi parte. O sea, absolutamente no fue nada de skill. Esto fue todo o por suerte mía, digamos. Y tampoco, claramente, chicos, puede comer acá porque si no se queda el alfil en el aire. Así que bueno. Él volvió atrás y yo cambié el alfil por el caballo porque me parecía muy fuerte. Me parecía muy fuerte y ya acá él amenazaba, ¿no? Comerme este peón porque ya no estaba el alfil en el aire que estaba protegiendo. Así que perfecto. Yo ando cambiando y la verdad, ahora, bueno, yo tengo un buen peón, pero él tiene dos alfiles que son muy, muy buenos acá. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, acá arranco mi plan. Mi plan era muy, muy simple. ¿Yo por qué estoy moviendo acá mi dama? Bueno, primero porque voy protegiendo esto en caso que él arranque a jugar a F4. Pero también la otra idea es que poner el caballo acá para intentar cambiar el alfil, ¿no? Porque estos alfiles son mejores, ambos son mejores de mi caballo. Así que cambiarlo sería un éxito para mí. Perfecto. Él juega esta y yo intento cambiar el caballo con el alfil. Él claramente no me lo deja hacer. Y yo, bueno, este era mi plan, así que se cumplió de cerrar la posición de esta manera. Acá, bueno, yo no lo había pensado, pero él acá es una cosa increíble para mí. Y es muy, muy fascinante ver cómo piensan de manera diferente los maestros, ¿no? Acá, si tenían que evaluar, ¿no? El blanco, si pudiera cambiar dos piezas, sacar dos piezas, una por parte, ¿qué cambiaría? Claramente cambiaría este alfil feo con este alfil que es bueno, ¿no? Porque este alfil es muy bueno. O sea, está controlando casillas y es una posición media ofensiva. Esta ahora ya no está... No tiene ninguna razón de existir ahora, ¿no? Porque claramente ahora acá no está haciendo nada. Entonces él, ¿qué hice? Analiza la verdad, chicos. ¿Cuánto tardó a hacer esta jugada? Un segundo tardó. Literalmente un segundo. O sea, realizó que su alfil ahí estaba mal posicionado y iba a reposicionarlo. Bueno, yo jugué esta simplemente para cambiar. O sea, mi idea acá era cambiar los alfiles buenos por mi caballo malo. Esta era el nivel de mi pensamiento. Pero por ahora, chicos, esta era mi idea y yo pensé que por lo menos era un plan. Acá él lo saca para que yo no me la coma. Yo acá claramente tengo que mover mi torre porque estaba amenazada. Y él ahora hace esta jugada. Claramente él vio que yo podía jugar esta, ¿no? Amenazándomelo con tiempo, el alfil.
Pero pensó, bueno, pero en el momento que yo hago esta jugada, y a mí me parecía una concesión de su parte jugar esta, ¿no? ¿Por qué me parece una concesión? Porque yo después tenía todos peones conectados que estaban muy fuertes en mi cabeza. Pero la verdad que no, porque yo qué iba a hacer. Iba a quedar una diagonal acá muy fuerte. Entonces, ¿él qué hizo? Arrancó de acá el alfil, volvió, vino acá, creó una debilidad y volvió otra vez. Ahora van a ver que la jugada es esta. Para mí, de un punto de vista solamente intelectual, esta es brillante para mí. Porque la verdad es muy inteligente ver, bueno, este alfil acá está mal posicionado, yo voy moviéndolo, es una posición que te concede hacer este tipo de jugadas, yo voy creando debilidades y cambiar los alfiles. Bueno, yo acá voy amenazando el alfil, simplemente, y él vuelve atrás poniéndome en jaque. Yo acá, chico, otra vez, la puta madre. Bueno, llegamos acá. Él acá, yo estoy en jaque y bueno, como mi plan era, se cumplió, yo cambié mi caballo malo por su alfil bueno. Esto era todo mi plan. Él acá come de dama, ¿no? Me cambia de dama. Y acá la jugada que yo habría tenido que hacer y no realicé, yo en mi cabeza pensé, bueno, esta jugada no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque él me va a comer este peón. O sea, yo dejo este peón sin defensores. Pero yo no... O sea, no había realizado que cuando la dama se vino acá, dejó de defender el alfil. Entonces él, si yo me vengo acá con la dama, él acá no puede comer este peón. Porque si no, yo me voy comiendo su alfil. Así que no está este problema. Literalmente no está. El único problema es si él come acá, yo como acá y él se come este peón, ¿no? Así que, bueno, yo simplemente lo que hice fue moverme. Esto no lo realicé claramente. Pero yo estaba más preocupado por este peón de acá, no por este cambio. La verdad que hice una cagada, porque yo me moví acá y él ganó un peón. Bueno, él ganó un peón, yo acá estoy un peón abajo. Yo voy posicionando mis torres donde pensé que iban a quedar mejores. Y acá nada, yo hago esta pensando de amenazar este peón. La verdad que es una amenaza falsa. Es una amenaza trucha. ¿Por qué? Porque la verdad que no estoy amenazando nada. Chicos, si yo como acá, ¿no? Ponle que yo como acá y él come acá, yo no puedo volver a comer. Porque después acá es un jaque este ataque a este peón. Así que no es un cambio simple. Él gana un tiempo. Así que eso no estaba bien. Acá ya, chicos, ya después del primer error, acá vino el segundo error. Acá anda avanzando con los peones. Yo intento pararlos de alguna manera, pero ya acá, la verdad, se puso muy difícil la situación. Yo acá tenía muy pocas ideas y muy confundidas sobre cómo jugar. Acá yo tenía un minuto y 36, literalmente. Él tenía 10 minutos y 31. O sea, él ganó tiempo jugando. O sea, jugó, la verdad, chicos, así. O sea, yo no lo podía creer. Él ni estaba pensando mientras jugábamos juntos. Pero bueno, son niveles distintos. Y yo, bueno, con un minuto jugué esta intentando cambiar las torres sin realizar con un minuto que me quedaba que esto era jaque y que esto iba a tener que... O sea, iba a tener que defenderlo. Así que bueno, acá se ganó el segundo, yo intenté defender. Acá la verdad se puso muy difícil la situación, ¿no? Ya era difícil. Lo único que yo, para mí, en este final hice bien fue que intenté crear un peón pasado. O sea, era la única manera, claramente él no va a preocuparlo ninguna de estas cosas porque sabe perfectamente, está reganando. Pero capaz que en algunos otros casos, con jugadores mucho menos fuertes, esto va a poder crear posibilidades de que él no se confunda. Acá claramente no hay absolutamente nada. Yo acá tengo que comer porque... O sea, no me queda otra si no cambio él. Si no cambio yo, cambia él. Y bueno, así que nada. Así se
Se terminó el partido, chicos, y acá me rendí porque me quedaban 30 segundos. Él se quedaba 11 minutos, chicos. 11 minutos quedaban ahí. O sea, una locura. Pero bueno, esto fue el primer partido. Igual me pareció, yo sí tengo que decirlo sinceramente, este primer partido a mí me gustó mucho. O sea, siento que jugué muy bien, por lo menos al inicio, y que fue una partida bastante equilibrada en la primera jugada. Así que estaba muy feliz de cómo jugué contra este Maestro Fide. Ahora vamos a ver el segundo partido. Espero de no spoilerarlo a ustedes como hice con lo anterior, apretando acá botones. Pero bueno, ahora yo acá arranco con blancas. Yo acá la verdad lo único que yo quería era jugar una tranquila partido de Viena. Que es lo que jugás, bueno, E4, juego caballo en C3 y arranco así, ¿no? Alfil en C4, todo muy tranqui. Pero bueno, no me dejó. Y jugamos esta escandinava, la variación portugués, donde él no come directamente con la dama, sino sigue amenazando el peón con el caballo. Acá yo lo único que sabía es que la mejor respuesta era jugar acá de 4. Y acá no tenía idea yo de cómo seguir. La verdad, cero. Así que acá estaba en lo mío. En la jugada 3 ya estaba en lo mío. Acá yo ando amenazándolo. Esto me parecía que, qué sé yo, el peón C, el peón D siempre andan bastante juntos en este tipo de jugadas, así, donde él no tiene ningún control del centro. Así que me parecía bueno. Yo ando desarrollando piezas acá y él intenta poner el alfil en flanchito. Claramente es una jugada muy típica, ¿no? O sea, una jugada... ¿Cómo lo llaman los que son buenos y quieren hacerse los lindos? Ultramodernas, creo que se llaman. Algo así. Que controlan de lejos el centro. Esto dicen lo que son los técnicos. Así que bueno, él sigue desarrollando las piezas. Y acá... La verdad, después de esta, yo habría tenido que entender que él ahora no tiene ningún control del centro. Y capaz que jugadas un poquito más ofensivas como esta iban a ser mejor. Pero la verdad no me salió. Y ahora acá no habría tenido que tener ningún tipo de miedo de esta jugada acá. Porque está bien, la verdad. Cambia su alfil bueno por un caballo que estaba medio. Así que esto habría tenido que ser la manera con la cual yo jugué. Pero no, yo desarrollé mi alfil. La verdad no tuvo mucho sentido este tipo de jugada. Igual no fue un error decisivo. Él acá amenaza mi caballo. Claramente porque es un defensor del peón, ¿no? Yo entonces, ¿qué hago? Yo empujo el peón de manera que él no me lo vaya a comer. Y hasta acá estamos bastante equilibrados, la verdad. No me encanta. Yo no me sentía, en ningún momento me sentía cómodo. Pero bueno, o sea, es una apertura que yo no conozco y la verdad me sorprendió bastante. Yo acá empujo para no perder este peón que estaba atacado por los dos. Lo voy empujando. Y hasta acá, la verdad, chicos, estamos, como ven, ustedes también, estamos medio, ¿no? Estamos menos 0.2. O sea, es algo que se puede jugar. Acá hice el error que me costó el partido, chicos. Acá, ¿ustedes qué jugarían? Lo piensen un segundo. Acá yo juego una tontería que jugar esta, porque ahora le dejo la posibilidad a esto de cambiar el alfil, a esto de cambiar el alfil. O sea, esta no era la manera de seguir. Acá la manera de seguir era volver acá con el alfil. Y después de acá, bueno, si él quiere cambiar, puede cambiar, pero la situación se queda bastante equilibrada. Pero por cómo pasó, acá no se queda para nada equilibrada. Porque yo voy acá, dejo el alfil, así que tengo que comer de peón. Perdemos todos los defensores del peón en D5. Y acá vamos perdiendo el primer peón. Bueno, acá ya estamos perdiendo un peón, ¿no? O sea, tenemos que defender. Y tenemos que defender acá, así que nos encerramos, chicos. Todo en defensa, estilo italiano. Y vamos defendiendo. Acá, otra, para mí, o sea, me lo van a decir mejor ustedes, pero para mí, esta ya fue una cagada de mi parte. Porque acá, si yo juego esta siempre va a ser para mí una debilidad. Capaz que lo voy a preguntar también a Andrés esto.
Pero esto siempre va a ser una debilidad, no es una jugada interesante. Porque mi idea, la verdad, habría tenido que ser jugar jugadas así para ayudar a este peón a ser defendido. Pero si yo voy jugando esta, nunca voy a poder jugar esta jugada. Porque si no, él se va a comer acá. Y ya no me ayuda. Ya no me ayuda todo esto. A menos que no haya algo táctico que yo al momento no estoy viendo. Pero, o sea, no sé si hay cosa de este tipo. No hay nada, no hay nada. O sea, él habría podido jugar. No. Acá yo habría podido jugar esta. No sé, chicos. Me lo van a decir en los comentarios si esta era una jugada que habría podido tener sentido o no. La verdad que no sé. La verdad que no sé. Pero yo sentía que acá estaba dejando un peón en el aire, ¿no? Jugando esta era una cagada. ¿Por qué yo juego a 4 si después no lo puedo defender? Mejor jugada habría tenido que ser a 3 y de 4, siento yo. Pero bueno. Acá yo tengo, después que me juega esta, yo digo, bueno, acá para no perder este peón, yo tengo que cambiar todo. Y bueno, y seguimos así. De manera que él no me lo pueda comer. Él vuelve acá para amenazarme este peón, claramente. Entonces, bueno, yo cambio. Y yo ya me imaginaba. No, la verdad, acá él no podía. Él podía comer acá. Sí, estaba a tiempo, claramente, a volver. No tenía absolutamente ningún problema. Así que sí, habría podido también cambiar. Y capaz que esta se ganaba, pero él eligió ser más seguro y no cambiar. Y nada, y acá arrancamos nuestra defensa dama a dama, este final, contra un jugador titulado, o sea, que es un maestro FIDE. Y acá está la estructura, ¿no? Yo acá, la verdad, lo único que estaba intentando o pensando era capturar este peón y este peón. O sea, amenazarlo de toda la manera posible, de manera que a un punto o lo puedas comer, uno de estos peones, o que me deje la posibilidad de hacer un jaque perpetuo. Estos eran mis objetivos. Así que también yo quería defender todo lo que tenía, porque la verdad no era simple defenderlo todo al mismo tiempo. Yo acá juego esta porque capaz que después de una jugada así, capaz que tenía alguna posibilidad, qué sé yo, de jaques, o también estaba defendiendo esto, así que esto no lo podía hacer, capaz, no sé. O sea, es más difícil de calcular, pero esto iba creando un poquito de quilombo, ¿no? Así que me gustaba. Así que yo como acá, y ahora tiene la séptima fila donde yo lo puedo hacer jaques. Así que me pongo acá de manera que yo defienda esto y al mismo tiempo vaya amenazando esto. Él se viene por acá y anda amenazando el peón acá en H2, que no lo veo ahora, pero está ahí. Y entonces yo saqué el rey de manera que pueda defenderlo directamente la dama. Él juega acá y ahora, nada, tomo la iniciativa, juego esta de manera que si él se come el peón, yo voy a comerme este y crear un poquito de cosas no balanceadas, ¿no? Crear un poquito de quilombo, yo quería crear. Bueno, él acá me hizo un jaque, y la verdad no lo había visto, pero ya está bastante difícil. Acá había diferentes posibilidades. Todo lo que era en la segunda fila, yo ni lo miré, porque después ya había esta posibilidad en H2, así que no tenía sentido. Y tampoco jugué esta, porque después de esta yo pensé, bueno, y acá yo tengo que cambiar, y acá él está ganando, siento, ¿no? Creo que está ganando, o sea, no me gustaba, que quería que se queden un poquito más las damas. Así que yo jugué esta. Él se puso un poquito más ahí, y yo me puse en la defensiva, ¿no? Para defender todo. Él arrancó acá con jaque, yo me protegí, y él, nada, acá cambió las damas. Y ahora, la verdad, ya se puso muy difícil acá defender todo. Yo acá la intenté con todo, pero la verdad no tuvo ninguna posibilidad. Esto capaz que fue el error final, pero ya acá, chicos, acá la evaluación la ven ustedes también, es terrible. O sea, acá no había ninguna posibilidad de empatar o de salvar el partido. Así que nada, acá me rendí. Y este partido, chicos, ¿con cuánto tiempo se quedó? ¿Con cuánto tiempo se quedó Francesco?
Bueno, se quedó con 9 minutos y 56 segundos. O sea, perdió 4 segundos en todo el partido. Jugó cada jugada con literalmente 5 segundos. Yo no, yo tenía 15 segundos, me quedé con 15. Así que bueno, fue diferente. Este segundo partido para mí fue un poquito más difícil. Sentí que ya perdí un peón al inicio y se puso todo un poquito más difícil desde que arrancó. Y nada, ahora llegamos a sus comentarios sobre el partido. Bueno, el primero claramente él también, o sea, hizo el mismo comentario, que fue un poquito más equilibrado que el otro. Pero sobre el juego en general me dijo que estoy a un buen nivel y que la verdad que se ve que estoy entrenando. Pero falta paciencia, me dijo. Te falta experiencia para jugar algunas posiciones porque soy demasiado instintivo. Ahí en el momento ya quiero todo, pero la verdad en algunos momentos hay que parar un poco y jugar de a poco y pensarla con más tranquilidad. Esto fue un consejo de Francesco. Y bueno, nos dijimos que vamos a jugar cuando yo vaya mejorando y que nos vamos a cruzar cuando siente que no tenga más chance, porque claramente me va a ganar otra vez, pero que pueda notar él también que hubo un cambio en mi juego. Así que chicos, los agradezco, espero que les haya gustado este contenido y estos partidos con el maestro. Y bueno, si les gustó el video, que dejen un like, que dejen un comentario o que se suscriban al canal. Les mando un abrazo a todos y buenas noches.